Hemos hablado mucho respecto a la televisión, sobre todo lo relacionado a la TV mexicana, pero fuera del país existen más leyendas, mitos y transmisiones extrañas que han perturbado a muchos espectadores a lo largo de las décadas. Desde capítulos malditos de caricaturas de nuestra infancia hasta el cierre polémico de series icónicas que impactaron profundamente a sus fans, así como momentos impactantes de la televisión que quedaron en la memoria colectiva, pero que no quedó ningún rastro de ellos en video, por lo que muchos consideran que son meramente mitos urbanos. Es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg de leyendas urbanas y mitos de la televisión. El fantasma de 3 hombres y un bebé. Corría el año 1990, cuando un rumor comenzó a propagarse con una fuerza imparable, mucho antes de la existencia de Internet. Se decía que en la exitosa comedia de 1987, 3 hombres y un bebé, se había captado la aparición real de algo. El mito contaba que, durante una escena donde el personaje de Ted Danson camina con su madre por la casa, se puede observar claramente la silueta de un niño pequeño escondido detrás de las cortinas, mirando fijamente hacia la cámara. La leyenda urbana se volvió aterradora. Se afirmaba que un niño, jugando con una escopeta, había perecido en esa misma casa antes del rodaje y que su alma había quedado atrapada en el apartamento. El pánico fue tal que las rentas de video en el formato VHS se dispararon globalmente, con miles de personas pausando la cinta para ver al supuesto espectro. Sin embargo, la realidad es mucho más terrenal y la explicación más sencilla. Años después, se confirmó que las escenas del interior ni siquiera se grabaron en una casa real, sino en un estudio de Toronto. Y el fantasma no era más que una figura de cartón de tamaño real del propio Ted Danson, vestida de smoking y sombrero de copa, que formaba parte de una subtrama eliminada de la película, debido a la baja resolución de los televisores de la época y el ángulo de la cámara. La figura plana parecía un niño acechando o incluso ocultándose desde las sombras, creando uno de los misterios más grandes y rentables de la televisión. Un puesto conocido, pero que vaya, tenía que estar en este conteo. El acosador de los Tiny Toons obligó al show a cancelar. Dentro de la industria de la animación, pocos casos son tan inquietantes como el acoso que sufrió la producción de los Tiny Toons a principios de los años 90. Aunque el programa era un éxito rotundo de Steven Spielberg y Warner Bros., un oscuro suceso tras bambalinas contribuyó a crear un ambiente de tensión que muchos vinculan con el final de la serie. El protagonista de esta historia real fue un hombre llamado Dennis Falk, un fanático obsesivo que desarrolló una fijación enfermiza con el programa, específicamente con el personaje de Betsy Bunny. Lo que comenzó como cartas de admirador a la actriz de voz, Trace McNally, escaló rápidamente a correos electrónicos con fanfics gráficos de sus personajes. Y con escenas gráficas me refiero a cosas más 18, tú sabes. Esto puso una alerta máxima al personal de Warner Bros. Fue gracias a este hostigamiento por parte de Dennis que dicho show fue cancelado, aunque muchos aseguran que el cierre de esta caricatura se debió a otras razones. Una prueba irrefutable de que esto no fue así es el video que el usuario Bernie Beats subió aquí en YouTube con el título de El acosador de Tiny Toons. En este video, Bernie Beats se contacta directamente con Falk para cuestionar sobre esta aparente leyenda urbana, un mito que no solo miente sobre el cierre de la serie, sino un mito que mancha por completo la vida de una persona. En la llamada, Dennis asegura que él no es el acosador, afirmando que nunca llegó a existir tal cosa. Y es que aquí la cosa sigue siendo cuestionable, pues todos sabemos que si a una persona culpable de acusaciones graves como esta, nunca aceptará o tomará responsabilidad. Todos sabemos que mentirá con tal de no ser descubierto, por más que haya sospechas. Si te interesa ahondar en el caso más a fondo aquí en la plataforma,
Puedes observar el video con la investigación completa, incluso escuchar la llamada completa que Bernie Beats tuvo con Dennis. Por el momento, esto parece ser más una leyenda urbana, aunque dicen que en realidad sí existe un acosador, solo que no se sabe quién es en la actualidad, por lo que el caso es sumamente confuso, pero quedó grabado en la historia de la televisión. Beto y Enrique son una pareja gay. Durante décadas, la relación entre Beto y Enrique, de Plaza Sésamo, fue objeto de especulación. Para muchos eran simplemente mejores amigos y compañeros de cuarto que compartían una dinámica de pareja-dispareja. Sin embargo, para la comunidad, ellos representaban algo mucho más profundo, una relación de pareja estable y amorosa, que aunque no se decía explícitamente, era evidente en su convivencia diaria. El mito se convirtió en una realidad mediática en el año 2018, cuando Mark Saltzman, uno de los guionistas más importantes del show, declaró en una entrevista que él siempre escribió a los personajes como una pareja gay. Saltzman confesó que basaba los guiones en su propia relación de vida con el editor Arnold Glassman. Él era Enrique, el bromista y relajado, mientras que Arnold era Beto, el serio y organizado. Esta revelación validó la sospecha que millones de personas tuvieron durante muchos años, que el amor entre ambos era el motor de sus sketches. No obstante, la respuesta oficial de Sesame Workshop fue inmediata y controvertida. La organización emitió un comunicado aclarando que, aunque los personajes tienen rasgos humanos, siguen siendo marionetas y no tienen, obviamente, una orientación. Esta contradicción entre el creador de las historias y los dueños de la marca generó odio y polémica sobre Beto y Enrique. Y es que fue irrefutable que el mismo creador, en este caso el guionista, quien tenía un romance con el editor, basó la creación de los personajes en su relación, al menos en todo el comportamiento que tenía Beto y Enrique. Tal parece que esto a Sesame Workshop no le gustó. Imagino que dicho disgusto fue por no avisar que daría estas declaraciones. La compañía, al enterarse de este discurso, sin su consentimiento, lo negó simplemente por eso. Tal parece que algunas empresas aún mantienen ese pensamiento monopólico, en donde creen que incluso el arte de los guionistas les pertenece. Al final, más allá de los comunicados oficiales, para la cultura popular, Beto y Enrique quedaron grabados como el símbolo de una unión incondicional que trascendió la pantalla y las etiquetas. Y claro, aunque no oficial por la empresa, las declaraciones que afirman que ellos son una pareja gay. El misterio de Candle Cove. Dentro del folclore de internet, pocos casos han logrado perturbar tanto a la comunidad como Candle Cove. Esta historia, que se convirtió en uno de los misterios más populares de toda la web hace ya algunos años, y se habla que todo comenzó en un foro llamado Net Nostalgia. Ahí, un grupo de usuarios adultos comenzó a intercambiar recuerdos sobre una serie de televisión infantil extremadamente rara que supuestamente se transmitió a finales de los años 70. A través de los hilos de discusión, los participantes describían un show de bajo presupuesto, protagonizado por marionetas de hilo, con temática pirata. Sin embargo, conforme avanzaba la conversación, los recuerdos se tornaban macabros. Rememoraban a personajes de naturaleza inquietante, como Skin Taker, un esqueleto disfrazado de pirata, cuya ropa, según los testimonios, estaba fabricada con la piel de niños. También mencionaban episodios traumáticos, donde todos los personajes gritaban frenéticamente, sin razón aparente, creando así una atmósfera de terror absoluto para quienes lo sintonizaban de pequeños. Lo que convierte a Candle Cove en un puesto importante para este video es la revelación que este misterio tiene al final. Al intentar buscar registros físicos, cintas o pruebas de la existencia del show, los usuarios descubrieron que no había absolutamente nada. El show
no figuraba ningún archivo televisivo. La verdad salió a la luz cuando los protagonistas de la historia consultaron a sus mismos padres. Ellos confirmaron que el programa nunca existió. Sus padres recordaban con desconcierto cómo sus hijos se sentaban frente a la televisión a la misma hora todos los días, sumidos en una especie de trance, observando fijamente la pantalla de la televisión con estática durante 30 minutos. Este relato no solo juega con el miedo a lo desconocido, sino con la idea de que algo siniestro pudo haber utilizado las señales de televisión para comunicarse directamente con la mente de los pequeños. Una historia que, en definitiva, marcó mucho a la comunidad de Internet desde que estaba en pañales. Un caso sumamente memorable, pero que el desenlace es más que curioso. Y es que Candle Cove, durante muchos años, incluso puede que algunos todavía crean que es una historia real. Candle Cove es una creepypasta, una que apareció cuando las creepypastas estaban de moda y que rápidamente se hizo conocida. Pero en ese tiempo, muchos creían las historias de las creepypastas como relatos reales. Candle Cove se gana un lugar en este conteo debido a que causó un impacto profundo en la comunidad de Internet. Pero por mucho tiempo se creyó que era una leyenda urbana de la televisión, y por eso mismo se gana un puesto aquí. Dime, ¿recuerdas Candle Cove? ¿Creíste en su momento que era real? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. El comercial japonés maldito de 1986. En 1986, la marca Kleenex lanzó en Japón una serie de comerciales que, en lugar de transmitir higiene y suavidad, terminaron sembrando el terror en todo el país. El anuncio presentaba a una mujer vestida de blanco y a un niño disfrazado como un pequeño ogro, o un oni, como se conoce en la nación nipona. Ambos estaban sentados sobre paja, mientras de fondo sonaba una canción extraña titulada It's a Fine Day. Aunque la intención era artística, la atmósfera del comercial resultó ser profundamente inquietante para el público nipón. Rápidamente los espectadores comenzaron a reportar sucesos inexplicables. Se decía que si alguien veía el comercial a medianoche, podías llegar a tener fenómenos paranormales en tu casa. Sin embargo, la leyenda pasó de lo paranormal a lo trágico cuando comenzaron a circular rumores de noticias sobre el equipo de producción del comercial de Kleenex. El mito aseguraba que la actriz protagonista, Keiko Matsusaka, junto al joven actor que interpretaba al niño, habían fallecido en un accidente poco después del rodaje. Incluso se llegó a decir que el camarógrafo y otros miembros del staff fallecieron en circunstancias extrañas. A pesar de que muchos de estos fallecimientos resultaron ser exageraciones o noticias falsas para alimentar el misterio, la presión social fue tan grande que Kleenex tuvo que retirar el comercial del aire debido a todo el escándalo que se había hecho. La canción, que en realidad es un tema de la banda Jane and Barton, fue analizada por miles de personas que juraban escuchar voces del más allá en su letra. Incluso hasta la tacharon de tener mensajes subliminales. Pero todo queda en una leyenda urbana, más que popular. Hoy en día, este comercial es considerado una de las piezas de material prohibido más famosas de la televisión, representando perfectamente cómo una estética mal lograda puede dar origen a una maldición que perdurará por décadas en la memoria colectiva. Maldición que, aunque desmentida, porque todos los actores siguen vivos, dejó un gran misterio de la televisión para la comunidad de Internet. El capítulo prohibido de Dexter, que terminó siendo real. A diferencia de las leyendas urbanas que suelen rodear a los dibujos animados, el caso del laboratorio de Dexter cuenta con una evidencia física y real que sacudió a los seguidores de Cartoon Network. Durante años, se rumoró en foros de Internet, más precisamente de animación, que existía un episodio secreto donde los personajes principales, Dexter y su hermana Didi, utilizaban un lenguaje extremadamente soez y vulgar.
algo impensable para una cadena infantil, y sobre todo en la época. El episodio se titulaba Dexter Rude Removal, por su traducción al español, la eliminación grosera de Dexter. Fue producido originalmente en 1997, durante la segunda temporada, por el propio creador de la serie, Genndy Tartakovsky. La trama sigue un experimento de Dexter, una máquina diseñada para extraer la mala educación de las personas. Sin embargo, el experimento sale mal y crea dos clones malvados de Dexter y Didi. A diferencia de los originales, estos clones eran groseros, agresivos y pasaban gran parte del capítulo diciendo insultos fuertes, aunque las malas palabras estaban cubiertas con un pitido de censura. Los movimientos de los labios de los personajes y el contexto no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaban diciendo exactamente. El episodio fue proyectado únicamente en algunas convenciones de animación por el equipo de producción como una broma interna, pero los ejecutivos de Cartoon Network, horrorizados por el contenido, prohibieron terminantemente su transmisión en televisión. Por más de 15 años, el capítulo fue considerado el santo grial del Lost Media. No fue sino hasta el año 2012 que, tras una intensa presión de los fans en redes sociales, el segmento de animación de Adult Swim logró obtener el permiso para subir el video original a internet. La respuesta fue masiva. Millones de personas confirmaron que el mito era cierto. El episodio era completamente real y, por fin, después de muchos años en los que se oía hablar de leyendas urbanas acerca de capítulos perdidos, de programas de la infancia, a diferencia de los demás, fue completamente real. El episodio fue tan mediático que incluso en Latinoamérica, los fans de la serie hicieron un fan-dub del episodio. De esta manera, tenemos el capítulo prohibido en su idioma original, tanto en latino, escuchando a Dexter y a Didi diciendo toda clase de groserías. Ambas versiones las puedes ver en YouTube. El actor de Barney era adicto. Durante el pico de popularidad de Barney y sus amigos, comenzó a circular un rumor que destruía por completo la imagen inocente del show. Se decía que el actor que vestía el caluroso disfraz de dinosaurio era en realidad un adicto a la coca. La leyenda urbana aseguraba que, debido a las extremas temperaturas dentro de la botarga y las largas jornadas de grabación, el actor utilizaba sustancias para mantener la energía y la actitud alegre que el personaje requería. Incluso, algunos afirman que escondía las sustancias en la cola del disfraz para consumirla entre horas. Este mito cobró tanta fuerza que se convirtió en una de las primeras noticias falsas o fake news en propagarse masivamente por el boca a boca y los primeros foros de internet. ¿Pero qué hay de cierto en esto? Pues al investigar un poco la vida de los actores que dieron vida a Barney, la historia se divide. El actor más icónico, David Joyner, quien interpretó al dinosaurio morado de 1991 a 2001, nunca tuvo problemas de adicciones. De hecho, Joyner era conocido por ser una persona sumamente espiritual que utilizaba técnicas de meditación para soportar el peso y calor dentro del traje, el cual llegaba a alcanzar los 50 grados Celsius. Sin embargo, la leyenda no nació de la nada. El rumor se alimentó de otros incidentes reales relacionados con la producción y con imitadores no oficiales. Hubo casos de personas arrestadas por posesión de sustancias que trabajaban en shows itinerantes de Barney, y un actor que prestó su voz para el personaje en sus inicios sí que tuvo problemas legales años después. Además, el ambiente de odio que generaba el personaje en ciertos sectores de la población adulta ayudó a que cualquier historia negativa sobre el detrás de cámaras fuera aceptada como verdad, sin cuestionamientos. Al final, este puesto representa cómo el público, en un afán de corromper lo que parece demasiado perfecto, creó una narrativa que persiguió la producción por años, a pesar de que el Barney original era en realidad un profesional dedicado a su oficio. Los episodios perdidos o malditos de la
la televisión. En el mundo del archivo televisivo existe un término que genera escalofríos. Este es el Lost Media. Sin embargo, dentro de esta categoría surgió una vertiente mucho más siniestra, conocida como los episodios perdidos. Se trata básicamente de capítulos que supuestamente fueron producidos, pero que debido a su contenido gráfico, perturbador o directamente maldito, fueron retirados de la circulación y ocultados bajo llave, celosamente, en bóvedas de las grandes cadenas de televisión. El caso más icónico es sin duda el de Calamardo, también conocido como Red Mist. La leyenda cuenta que un interno de Nickelodeon encontró un archivo con este nombre mientras editaba la película de Bob Esponja. El episodio, lejos de ser cómico, presentaba una estética deprimente, con un audio distorsionado de gritos reales de fondo. Lo más aterrador ocurre al final, cuando los ojos de Calamardo se vuelven rojos, hiperrealistas, y el personaje mira fijamente al espectador antes de cometer un acto fatal. Aunque hoy se sabe que es una ficción creada en internet, su impacto fue tan real que los creadores de la serie misma, es decir, los actuales desarrolladores de Bob Esponja, hicieron una referencia oficial a ese creepypasta de Calamardo hace tan solo unos años, transformando el mito en realidad y haciéndolo canon para la serie. No menos inquietante es el caso de Sweet Mouse, un supuesto corto de Mickey Mouse de los años 20 que fue encontrado por archivistas de Disney. Se describe como un bucle infinito de Mickey caminando frente a edificios, acompañado de un piano distorsionado y gritos humanos que aumentan de volumen, así como que el escenario se va haciendo caótico y apocalíptico. Esto mientras a Mickey va sonriendo de una manera muy siniestra. Se dice que el crítico que vio el video completo por primera vez salió de la sala repitiendo la frase: "El verdadero sufrimiento no ha sido conocido", antes de que él terminara con todo. En el ámbito de la animación moderna, destaca Dead Bart, de Los Simpson. El mito asegura que en la temporada 1 se produjo un episodio donde, tras una discusión familiar, Bart sale expulsado por la ventana de un avión y perece de forma gráfica. El resto del capítulo mostraría a la familia Simpson en un estado de duelo absoluto, con los rostros deformados por la tristeza, terminando con una toma de la tumba de Bart en un cementerio, donde aparecen los nombres reales de todas las estrellas invitadas fallecidas de la serie. Lo que hace que estos puestos sean tan efectivos es que juegan con nuestra memoria residual. Todos recordamos haber visto la televisión a horas prohibidas, o haber sentido que un dibujo animado no era del todo normal. Casos reales, como el episodio de Pokémon, que causó convulsiones a cientos de niños en Japón y fue prohibido mundialmente, del cual abordaremos más a profundidad dentro de poco, le dan credibilidad a la idea de que la televisión puede ocultar archivos peligrosos, así como esa fantasía de estar malditos. Estas solo fueron menciones honoríficas de los casos de episodios perdidos y malditos de la televisión. Debido a que hay más casos, haría de este video aún más largo. Aún así, quise meter este pequeño puesto porque fueron temas bastante sonados y populares en la época de oro de internet, donde estos mitos y leyendas tuvieron su auge. Los Simpson predicen el futuro. Antes de comenzar con el puesto, sí, yo sé que esto ya se ha hablado hasta el hartazgo, pero en un video tan especial como este, quería incluirlo al menos como una mención honorífica. Dicho esto, vamos con el puesto. A lo largo de más de 3 décadas, los Simpson han dejado de ser una simple sátira de la familia estadounidense para convertirse, ante los ojos del mundo, en un moderno oráculo de la cultura pop. El mito de que los Simpson, ya lo predijeron, ha dejado de ser una broma de internet para ser analizado seriamente por matemáticos y sociólogos, debido a la precisión con la que han anticipado eventos globales. Entre sus aciertos más escalofriantes se encuentra la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos,
mencionado 16 años antes de que ocurriera la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, e incluso el diseño de dispositivos tecnológicos como los relojes inteligentes y las videollamadas, mucho antes de que fueran comerciales. Pero esto no se limita solamente a la política o tecnología. La serie ha anticipado tragedias deportivas, brotes de virus y hasta descubrimientos científicos, como el bosón de Higgs. Aunque los guionistas como Al Jean, escritor y productor de Los Simpson, han declarado que se trata simplemente de una mezcla de conocimiento histórico, sátira cínica y mera probabilidad. Y es que después de 700 capítulos, es estadísticamente normal que acerten en algo. La leyenda persiste. Para muchos, no es una coincidencia, sino una prueba de que los escritores tienen acceso a información privilegiada, o que la serie es utilizada para normalizar eventos futuros en la mente del público. Sea cual sea la verdad, cada vez que ocurre un suceso histórico, muchas personas voltean a ver un episodio antiguo de La Familia Amarilla para confirmar si, quizá una vez más ellos, ya lo habían acertado. Como dato extra, todo esto de que los Simpson predicen el futuro se popularizó aún más cuando la serie de alguna forma logró predecir lo que ocurrió el 11S. Sucesos que no puedo mencionar aquí, pero del cual ya saben a qué me refiero. El incidente de Porygon. El 16 de diciembre de 1997, la historia de la televisión y el anime cambió para siempre, debido a un evento conocido como el Shock de Pokémon. Durante la transmisión del episodio número 38, titulado El guerrero digital Porygon, una secuencia de apenas unos segundos provocó una crisis de salud pública sin precedentes en Japón. En una escena clímax, Pikachu utiliza su ataque de rayo para destruir unos misiles en el ciberespacio. Para representar la explosión, los animadores utilizaron una técnica de parpadeo rápido, estroboscópico, que alternaba luces rojas y azules a una frecuencia de 12 hercios durante aproximadamente 4 segundos. El efecto visual fue devastador. Casi de inmediato, miles de pequeños en todo el país comenzaron a experimentar visión borrosa, dolores de cabeza, mareos y, en los casos más graves, convulsiones y pérdida del conocimiento. Las cifras oficiales indican que 685 pequeños fueron trasladados de urgencia a diversos hospitales en ambulancias esa misma noche. Sin embargo, se estima que más de 12,000 sufrieron síntomas leves. El incidente fue tan grave que las acciones de Nintendo cayeron en la bolsa. La serie fue retirada del aire por 4 meses y el gobierno nipón impuso regulaciones estrictas sobre la velocidad de los destellos en pantalla que todas las televisoras del mundo siguen utilizando hasta el día de hoy. Lo más curioso y trágico de este caso es que el Pokémon Porygon, quien le daba nombre al episodio, fue injustamente culpado por el público, a pesar de que fue el ataque de Pikachu el que causó los destellos. Porygon fue vetado de la serie y nunca volvió a tener un papel relevante en el anime, para evitar recordar el trauma colectivo. El episodio fue prohibido a nivel global y nunca ha vuelto a ser transmitido ni incluido en plataformas oficiales, convirtiéndose en el material prohibido más famoso de la franquicia. El día en que la televisión y los Beatles detuvieron el crimen. Al menos por unos momentos. En la historia de la televisión mundial, pocos momentos han logrado una audiencia tan abrumadora como la primera aparición de los Beatles en The Ed Sullivan Show, el 9 de febrero de 1964. Se estima que alrededor de 73 millones de personas en los Estados Unidos se sentaron frente a sus televisores para ver a los 4 jóvenes de Liverpool. Sin embargo, más allá de los récords de audiencia, este evento dio origen a una leyenda que resultó ser asombrosamente cierta. Durante los minutos que duró la transmisión, los índices de criminalidad en las principales ciudades del país cayeron a 0. La leyenda cuenta que mientras John, Paul, George y Ringo
interpretaban éxitos como All My Loving. No se reportó ni un solo robo, asalto o acto delictivo importante en ciudades como Nueva York o Miami. Aunque decir que la delincuencia se detuvo por completo suena a exageración, los reportes policiales de la época confirmaron que hubo una calma inusual y absoluta. Y es que en el momento se habla que todos querían ver a los Beatles en televisión. Recuerda que estamos hablando de una época en donde tenías que estar pegado a la radio para ver si transmitían la nueva canción de tu artista favorito. Era eso, o escucharlo en discos. Solamente. Y observarlos físicamente era algo que pocas veces se podía hacer. Figuras importantes como el famoso editor B.P. Rater comentaron años después que durante esa hora mágica no hubo incidentes reportados en las centrales de policía, aunque los sociólogos explican que esto se debió a que gran parte de la población estaba concentrada en un solo lugar y las calles estaban prácticamente vacías. El fenómeno pasó a la posteridad como el momento en que la televisión se convirtió en una fuerza capaz de pacificar a una sociedad, aunque fuera por unos breves instantes. Fue el día en que la música y la pantalla chica lograron una paz imposible, demostrando que el fenómeno Beatle no solo era una moda, sino un suceso capaz de alterar el comportamiento de un país entero. El anuncio de la noticia de las torres interrumpió Dragon Ball Z en Brasil. El 11 de septiembre del 2001 es una fecha que el mundo nunca olvidará. Pero en Brasil, este evento traumático está ligado a un recuerdo televisivo muy específico que ha generado años de discusiones. La supuesta interrupción de un episodio de Dragon Ball Z. Según miles de fanáticos, aquel martes por la mañana, mientras esperaban ver la transformación de Goku en Super Saiyajin 3 por primera vez, la señal de la cadena Rede Globo fue interrumpida abruptamente por un plantao, es decir, un boletín de noticias urgente para informar sobre el ataque en Manhattan. La leyenda urbana es tan fuerte que muchos juran recordar exactamente el momento en que la pantalla pasó de la animación japonesa a las imágenes de Nueva York. Sin embargo, conforme los archivistas de internet comenzaron a investigar, se toparon con una realidad desconcertante. Esto nunca pasó. Al revisar las parrillas de programación y las cintas de grabación de ese día, se descubrió que el programa infantil Bambolua, donde se transmitía Dragon Ball Z, aún no había llegado al bloque de la serie cuando ocurrió el primer impacto. De hecho, lo que se estaba transmitiendo en ese preciso momento era un episodio de Mickey y Donald. Entonces, ¿por qué miles de personas afirman haberlo visto? Los sociólogos y expertos en psicología explican que se trata de una falsa memoria colectiva. En este caso, podría tratarse del popular efecto Mandela, debido a que Dragon Ball Z era el programa más importante de la época y se transmitía en un horario muy cercano a lo sucedido en Manhattan. El cerebro de toda una generación fusionó dos eventos impactantes en un solo recuerdo. Además, la transformación de Goku sí se transmitió, pero días posteriores, lo que ayudó a confundir las fechas en la memoria de los niños de aquel entonces. A pesar de las pruebas técnicas que demuestran que Goku nunca fue interrumpido por las Torres Gemelas, el mito es tan poderoso que sigue siendo una pieza fundamental dentro de los casos de mitos y leyendas urbanas de la televisión. Aunque el caso parece falso, no deja de ser interesante, y aún, a pesar de ser desmentido, hay quienes están seguros de que este evento, en realidad, sí pasó. Itogata, un comercial muy sombrío y triste, que habla del sueño. En el oscuro mundo de los anuncios perdidos, existe una leyenda que ha quitado el sueño a miles de internautas, en Asia y el resto del mundo. Estamos hablando del caso de Itogata. Se dice que durante la década de los 90s y principios de los 2000, en las pausas comerciales de shows nocturnos en Japón, aparecía un anuncio de apenas 30 segundos que rompía por completo la estética colorida de la publicidad convencional. El comercial, según los testimonios de quienes afirman haberlo visto, presentaba una animación extremadamente cruda y minimalista en un fondo gris o negro.
En la pantalla aparecían figuras humanas, blancas, similares a muñecos de papel o siluetas simplificadas, conocidas en Japón como Itogata. Lo inquietante no era solo la imagen, sino el mensaje. Las figuras caminaban en fila hacia un abismo o aparecían colgadas, mientras una voz monótona o una música fúnebre hablaba sobre la inutilidad de la vida y el descanso eterno. La leyenda asegura que el anuncio terminaba con una frase demoledora que decía lo siguiente: si estás cansado, puedes dejar de intentarlo. Refiriéndose, claro, a acabar con uno mismo. Lo que hace que este puesto sea tan sombrío es que, a diferencia de otros comerciales, nadie ha podido encontrar la grabación original. Esto ha generado dos teorías principales. La primera sugiere que se trató de un experimento social o un anuncio de servicio público mal ejecutado por una organización de salud mental que, en lugar de prevenir, terminó siendo tan deprimente que fue censurado y borrado de todos los archivos oficiales. La segunda teoría, más siniestra, afirma que el anuncio nunca fue contratado por ninguna empresa, sino que fue una intrusión de señal, realizada por alguien que quería transmitir un mensaje a las personas que sufrían de insomnio y depresión. A pesar de las intensas búsquedas en archivos de televisoras japonesas, Itogata permanece como un fantasma digital. Muchos consideran que es una memoria distorsionada de un anuncio real de seguridad ferroviaria o de una campaña contra el bullying, pero para todos aquellos que juran haber sentido el frío en la espalda al ver esas siluetas blancas en su propio televisor, esto fue tal cual como se recuerda en la leyenda, y fue más que real. Itogata es la prueba de que la televisión puede llegar a ser el lugar más triste y peligroso del mundo, y con efectos sumamente negativos en algunas personas. Una leyenda sumamente inquietante que se gana su merecido puesto en el presente iceberg. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos escuchado algunos mitos y leyendas urbanas de la televisión. Mitos que van desde episodios perdidos y malditos, así como transmisiones extrañas. Pero cuéntame, ¿qué evento relacionado a la televisión te ha llamado más la atención? Me gustaría saber tu pensar en la caja de comentarios. Si quieres recomendarme algún tema, puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram, para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.